Hola a todos, en este video vamos a desarrollar el problema 4.4 del libro de elementos de electromagnetismo de Sadiku en su tercera edición. El enunciado nos dice que las cargas más Q y más 3Q están separadas por una distancia de 2 metros. Una tercera carga está ubicada de tal forma que el sistema electrostático se halla en equilibrio. Determine la ubicación y el valor de la tercera carga en términos de Q. Bueno, entonces a partir del enunciado dibujamos una situación que nos permita representar el problema que vamos a resolver. Entonces tenemos las dos cargas positivas de más Q y más 3Q que están separadas 2 metros. Y la tercera carga que está entre ellas. ¿Por qué entre ellas? Bueno, si no estuviera esta carga que tenemos acá, si no estuvieran solamente estas dos cargas son de igual signo, por lo que habría una fuerza de repulsión entre ellas. Esa fuerza puede estar representada aquí por esta flecha y por esta otra. Acá sería la fuerza en 1, bueno, vamos a llamar esta carga 1. La carga que vamos a colocar en medio de ella es la carga 2 y la otra carga 3. Entonces la fuerza en 1 debido a la carga 3 tendría esta dirección. Y esta fuerza pues sería la fuerza en 3 debido a la carga 1. Bueno, entonces en ese caso si no estuviera la carga en el medio, pues habría una fuerza de repulsión y el sistema no estaría en equilibrio porque las cargas comenzarían a separarse. Al colocar esa carga en la mitad, el sistema se va a equilibrar. Primero porque se debe colocar una carga negativa que contrarrestre esas fuerzas de repulsión. Entonces, aquí vemos dibujadas las diferentes fuerzas sobre ese sistema. Tenemos en color rojo todas las fuerzas que van hacia el lado derecho de la pantalla. F1,2, o sea, la fuerza en 2 debido a la carga 1, como son de signo contrario, entonces hay una fuerza de atracción. Acá tenemos la fuerza 2,3, o sea, la fuerza en 3 debido a la carga 2. Lo mismo, una fuerza de atracción. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos en azul las cargas que van hacia el lado izquierdo de la pantalla. Entonces, esas fuerzas que están ahí, pues van a ser iguales, las de color azul y las de color rojo, solamente que va a cambiar la dirección. Podríamos colocar ese sistema en, en un sistema coordenado, en un sistema de coordenadas. Este podría ser el eje X, el eje Y, el eje Z. Pero para simplificar un poco el desarrollo del ejercicio, lo vamos a tomar solamente como las magnitudes en cada una de esas fuerzas. Por eso no le colocamos acá sobre la letra F el, el símbolo de vector. Bueno, entonces al colocar esa carga, vamos a decir que está a una distancia X de la carga 3. ¿Sí? Por lo que esta distancia de acá, esta distancia que hay de acá a acá, sería D menos X. ¿Listo? Entonces, para desarrollar el problema, tomamos todas las fuerzas que estén hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. En mi caso tomé todas las fuerzas, o sea, las de color rojo, las que apuntan hacia la derecha de la pantalla. F1,2 debe ser igual a F2,3 y debe ser igual a F1,3. ¿Por qué? Entonces, al hacer la sumatoria, la suma de esas tres fuerzas la fuerza neta sería 0 y el sistema estaría en equilibrio. Como no vamos a utilizar la representación vectorial de la fuerza, que estaría por esta ecuación, la multiplicación de las cargas
por el vector distancia que hay entre ellas sobre, bueno, esta expresión 4pi epsilon sub 0 r menos r' elevado al q. Entonces vamos a utilizar solamente la que nos da la magnitud de la fuerza, que es esta. Al quitar el vector unitario de dirección, entonces acá en el denominador nos queda la distancia al cuadrado y en el numerador pues ya se va esta parte del vector distancia. Entonces pasamos a hallar cada una de esas fuerzas. La fuerza 1, 2 sería la multiplicación de las cargas. Carga positiva por menos Q, que sería esta carga que se coloca aquí en la mitad, que debe ser negativa para contrarrestar la fuerza de repulsión de las cargas positivas. Sobre 4pi epsilon sub 0, la distancia al cuadrado, bueno, ¿qué distancia hay? Acá la habíamos escrito de menos x al cuadrado. F2,3, que sería la fuerza en la carga 3 debido a la carga 2, o sea, este sistema de acá, entonces sería la multiplicación de las cargas, menos Q por 3 veces Q, 4pi epsilon sub 0, la distancia al cuadrado. Habíamos llamado a esa distancia X. ¿Listo? Y F por último la fuerza 1,3, o sea, la fuerza en la carga 3 debido a la carga 1. Entonces la carga 1 es Q, la carga 3 es 3 veces Q, sobre la distancia 4pi epsilon sub 0 de al cuadrado, ¿sí? Que es la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. Bueno, entonces igualando, tenemos las tres fuerzas que acabamos de especificar. Aquí vamos a hallar primero la distancia, o sea, la posición de la carga en el sistema, de la carga negativa. Entonces, para hacer ese despeje, pues tomamos de a parejas para hallar esa distancia. Entonces, en este caso, para hallar la distancia, vamos a tomar estas dos, ¿sí? Y de ahí pues vamos a hallar o a despejar x. ¿Por qué no tomamos, por ejemplo, esta y la igualamos a esta? Porque aquí al hacer el despeje x nos quedaría en función de q, pero q no la sabemos. En cambio, tomando esta pareja que tenemos acá, vamos a ver que al despejar x, esta q se va a cancelar con esta y esta con esta. Y nos queda netamente en función de la distancia. Bueno, haciendo esa igualación, entonces esta q que está multiplicando pasa a dividir al otro lado del igual, por lo que se cancelarían. Lo mismo esta q pasa, que está multiplicando, pasa a dividir, se cancela. Entonces acá nos quedaría menos 1 y acá el menos 3. El 4pi, pues ahí en este lado está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces se cancelan. Y al final tenemos esta expresión, menos 1 sobre d menos x al cuadrado igual a menos 3 sobre x cuadrado. Entonces ahí multiplicamos en cruz, nos queda d menos x al cuadrado por menos 3. Bueno, este menos y este menos pues se van a cancelar, nos va a quedar positivo. Y nos queda 1 por x cuadrado. Acá nos falta el cuadrado, que viene acá de este denominador. Bueno, desarrollamos ese término cuadrático. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por segundo más el último al cuadrado. Va a ser igual a x cuadrado.
multiplicamos. En este caso, D es una distancia conocida, es de 2 metros. Entonces, donde haya D, reemplazamos y ordenamos la ecuación dejando como X el primer término. Acá nos queda 6 por D, que sería 6 por 2, 12. Y X cuadrado, que sería 2 a la 2, sería 4, 4 por 3, 12. Y acá utilizamos la ecuación cuadrática. Aquí podemos utilizar la herramienta, modo, el número 5 y luego la ecuación 3. Ingresamos los términos, 2 menos 12 y 12. Entonces x1 sería 4.73 y x2 sería 1.27, haciendo el redondeo a 2 cifras decimales. Entonces tenemos esas dos posiciones. Si analizamos el dibujo, pues vamos a tener que entre las dos cargas positivas hay una distancia de 2 metros. Entonces esa x de 4.7 que nos dio, pues no correspondería al sistema que se está planteando, ¿sí? Entonces tomamos el otro valor de x, que es 1.27 metros. Bueno, ahí ya hallamos la posición de la carga negativa. Ahora vamos a hallar el valor de la carga, de esta carga en función de Q. Entonces para esto volvemos a los términos que habíamos tenido de la igualación. Para hallar la distancia habíamos tomado este par, ¿sí? Y ahora necesitamos igualar, no con el mismo par porque se nos van a eliminar las Q, ya vimos que se eliminan. Necesitamos igualar cualquiera de estas dos, ya sea esta o esta, con esta expresión. Entonces, cualquier pareja que tome, pues va a dar el mismo resultado. Y bueno, ahora para hallar esa distancia, pues voy a tomar esta expresión y la voy a igualar a esta, para ahí despejar el valor de Q. Entonces, acá tenemos la igualación, menos Q minúscula por Q mayúscula va a ser igual a 3 veces Q al cuadrado. Y en los denominadores pues nos queda 4pi epsilon sub 0 d menos x al cuadrado, y en el otro 4pi epsilon sub 0 por d al cuadrado. Entonces queremos despejar esta Q. Entonces esta que está acá pasa a dividir acá y se cancelaría un cuadrado. Entonces esta cancela este cuadrado. Este 4pi epsilon sub 0 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces cancelaría con este. Y nos queda la expresión menos q sobre d menos x al cuadrado igual a 3q sobre d al cuadrado. De ahí terminamos de despejar q. Entonces el signo pasa para acá. D menos x al cuadrado estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Y acá nos queda en el denominador d cuadrado. Reemplazando en la expresión,
Entonces vamos a tener que menos 3 veces, ahí ya reemplazamos el valor de d, que es 2, menos 1.27, que fue el que hallamos anteriormente, al cuadrado, sobre d al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Y eso nos da menos 0.399675. Aquí podríamos redondear a menos 0.4Q. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos resuelto este problema. Espero que les sirva de mucho. Hasta la próxima.